Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, Dios santo y justo, venimos delante de tu presencia, Señor, porque nos disponemos a escuchar tu palabra y sabemos la gran responsabilidad que tenemos delante de nosotros. Y te pedimos, Señor, en la autoridad de Jesucristo, por sus méritos, que tú envíes a tu Espíritu Santo con poder. Reconocemos que es tu palabra el medio que tú usarás para edificar a tu pueblo, para traer a los hombres a los pies de Cristo. Y por esa razón necesitamos de ti. Que tu Espíritu Santo obre en medio nuestro para enseñarnos, guiarnos, exhortarnos, corregirnos. Que esa palabra sea sembrada en nuestros corazones y que lleve mucho fruto. Y que aquellas personas, Señor, que tú has traído en esta mañana, que no conocen al Señor Jesucristo, que por medio de tu Espíritu Santo tú les muestres al precioso Redentor, les des arrepentimiento y fe en Él, para que tú añadas tu pueblo a tu iglesia. Confiamos en ti y que en todo lo que vamos a hacer ahora, Señor, será para tu gloria. Te damos gracias de nuevo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Y buscamos en nuestras Biblias el libro de Nehemías. Capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Hoy por fin vamos a terminar el capítulo 8, el cual hemos pasado ya con el día de hoy 4 semanas. Y es el capítulo que vamos a estudiar más en toda esta serie. Y como les dije hace unas semanas, hemos pasado tanto tiempo en este capítulo porque es el centro del libro. Y es importante para mí que entendamos esto, es importante para mí que entendamos que para Nehemías, lo que él escribió en este capítulo era sumamente importante. Todo lo que Dios hizo en su pueblo de los capítulos 1 al 7 tenía que ver con lo que Dios iba a hacer en el capítulo 8. Y todo lo que Dios va a hacer de los capítulos 9 al 13 en Jerusalén tiene que ver con lo que hizo en el capítulo 8. Y Dios, hemos visto cómo lo que hizo en Jerusalén fue un milagro, un avivamiento espiritual. Pero lo que hizo fue traer de vuelta a su pueblo a su palabra, al libro. Recordemos que Israel había abandonado la palabra del Señor. Y uno de sus castigos que recibieron de parte de Dios fue haber sido enviados al exilio. Es decir, muchos de estos judíos estaban bajo el mando de Artajerjes por este gran pecado de haber abandonado la palabra de Dios, haber desechado a Dios. Otros habían estado en miserias en Jerusalén por haber abandonado al Señor. Sin embargo, Dios, mis hermanos, como vemos a lo largo de todas las Escrituras y en este libro, Él es fiel. Israel era su pueblo. Él los había escogido y Él les había prometido por medio de sus profetas restaurarlos. Y lo que ocurre en el capítulo 8 de Nehemías es Dios cumpliendo esa promesa. Dios restaurando espiritualmente a su pueblo. Ahora, lo que debemos recordar siempre cuando estudiemos este libro es que Dios lo hizo por medio de su palabra.
Ese fue su instrumento, las Escrituras. Y eso es importante para nosotros porque nosotros somos la iglesia de Dios, el pueblo espiritual de Dios, el verdadero Israel. Y en el nuevo pacto Dios ha prometido incontables bendiciones para nosotros. Y una de ellas es edificarnos constantemente espiritualmente, santificarnos. Y debemos entender esto porque Dios nos santificará, nos edificará espiritualmente por medio de su palabra. Hay muchas iglesias en nuestro país, en Latinoamérica, que dicen que Dios edifica a su pueblo por medio de lo extraordinario. Milagros, profecías, sanaciones. Pero eso no es lo que nos enseña Nehemías, ni ningún otro avivamiento espiritual en la Biblia, ni en la historia. Todos los avivamientos que Dios ha traído a su pueblo para edificarlos espiritualmente tienen que ver con su palabra. Devolver a su pueblo, a su iglesia, a la palabra de Dios. La Biblia dice que ella es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es suficiente para restaurar al pueblo de Dios espiritualmente. La iglesia no necesita de ninguna otra cosa aparte de las Escrituras para ser santificado. Nada. Y si esto es así, entonces todo el punto de estos 4 sermones en Nehemías 8 ha sido que si Dios, su instrumento es la palabra suya para edificarnos, entonces la Biblia debe tener un papel predominante y central en esta iglesia. No solo tener un papel central en la predicación, sino también en la manera en la que nosotros la recibimos. Y eso fue lo que vimos en las últimas 2 semanas. Ahora, el día de hoy vamos a ver lo importante que es también para la iglesia que está siendo edificada espiritualmente, aplicar la palabra de Dios. Hace 2 semanas vimos que Dios edifica espiritualmente a su pueblo cuando su palabra es predicada. Luego vimos que Dios edifica a su pueblo espiritualmente cuando su palabra es recibida. Y hoy vamos a ver cómo Dios edifica a su pueblo cuando su palabra es aplicada. Leamos entonces Nehemías 8, empezando en el versículo 6 hasta el final. Bendijo entonces Esdras. Y lo que está sucediendo aquí es lo siguiente, para ponerlos en contexto de aquellos que nos visitan por primera vez. Dios ha hecho un milagro. Dios ha movido los corazones de todo su pueblo milagrosamente para que ellos vayan como un solo hombre, todos los que entienden, hombres y mujeres y niños, para que vayan a Esdras el sacerdote y le exijan que les lea la ley de Moisés. Esdras entonces ve al pueblo con esta exigencia, y los levitas construyen un púlpito y lo ponen sobre una plataforma, y desde ahí Esdras empieza a leer y a predicar la palabra de Dios. Los levitas, hombres que Esdras ha estado preparando por 13 años para enseñar a su pueblo para este preciso momento que Dios tenía planeado en la eternidad, para enseñarles y explicarles al pueblo la palabra de Dios. Y después de que Esdras termina, después de 6 horas de predicar, desde el alba hasta el mediodía, Esdras cierra el libro y bendice a Jehová, y es lo que vemos en el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías,
Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Lo que vemos en esta sección de Nehemías es cómo Dios está edificando a su pueblo. Ya el pueblo ha escuchado la predicación de la palabra, ya el pueblo ha recibido la palabra de Dios, y ahora Dios va a edificar a su pueblo cuando su pueblo aplique su palabra. Pero si queremos entender lo que está sucediendo realmente en nuestro texto, primero debemos preguntarnos: ¿qué significa aplicar la palabra de Dios? Y este es nuestro primer punto. ¿Qué significa aplicar la palabra de Dios? El diccionario de la Real Academia Española define esa palabra aplicar así: poner en práctica un conocimiento, medida o principio a fin de obtener un determinado efecto. También dice es poner diligencia y cuidado en ejecutar algo. Eso significa aplicar. En la vida cristiana, en el estudio bíblico, aplicar la palabra de Dios no es otra cosa que poner en uso o poner en práctica aquellas verdades que Dios nos va mostrando a nosotros en nuestra vida, en nuestro estudio bíblico, con el objetivo de que nuestro entendimiento sea renovado y nuestra vida sea transformada para su gloria. Eso significa aplicar la Biblia en nuestras vidas. Significa poner en práctica la Biblia para ser restaurados espiritualmente, para ser santificados. Entonces, cuando vamos a aplicar la Escritura, lo que estamos intentando responder es esta pregunta: ¿cómo pongo en práctica esta verdad bíblica en mi vida? Hemos escuchado la predicación, hemos leído la Biblia y nos preguntamos: ¿cómo aplico yo esta verdad a mi vida?
No se trata, hermanos, solo de conocer las Escrituras, sino de vivirlas, de ponerlas en práctica, de ponerlas en uso. No se trata de tenerlas guardadas en nuestra mente, sino que de nuestra mente brote esa verdad a nuestros miembros para que den fruto. Eso significa aplicar la palabra de Dios. El problema de muchos es que en lugar de preguntarse ¿cómo puedo aplicar yo esta verdad en mi vida?, se preguntan, ¿es esta verdad aplicable en mi vida? Toda la Biblia es relevante para mí. Toda la Biblia es aplicable a mi vida. Toda. No hay ni una sola verdad en la Escritura que yo no pueda aplicar. Es por eso que muchos se sientan a escuchar la palabra y están sentados y nunca les pasa nada. No cambian, no son transformados, porque están ahí y lo que están pensando es esto: ese hermano debería estar aquí sentado escuchando esa predicación. Porque piensan en los demás, no ven esa palabra como aplicable a sus propias vidas, sino que la aplican a la vida de otra persona. Pero la Biblia, hermanos, debe empezar por nosotros, debe ser aplicada primero por nosotros. Si entendemos que la predicación es Dios hablándole a su pueblo y nosotros somos sus hijos, entonces debemos comprender que Dios nos está hablando en conjunto a todos nosotros, pero también individualmente a cada uno de nosotros. Porque su propósito es santificarnos, es edificarnos espiritualmente. Y su palabra entonces debe ser aplicada por nosotros, toda su verdad. Es por eso que muchos han dicho que la aplicación bíblica es la disciplina más descuidada entre los creyentes. Y sin embargo, la aplicación bíblica es lo que se espera de todos los creyentes. Lo que se espera de todos y cada uno de nosotros es que pongamos en práctica lo que Dios nos dice en su palabra. Y sin embargo es una de las disciplinas más descuidadas por los creyentes. Por ejemplo, Pablo le escribió lo siguiente a los Efesios en capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis. El que hurtaba, no hurte más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La aplicación. Pablo, después de haberles expuesto todos los indicativos del capítulo 1 al 3 en Efesios, después de haberles dicho todo lo que Dios había hecho por ellos en Cristo Jesús, les dice: ahora pongan en práctica esta verdad. Apliquen esta verdad en sus vidas. A la iglesia en Roma, después de haberle predicado el evangelio de los capítulos 1 al 11, Pablo le dice esto en el capítulo 13: Dios es el que está en control de todo, Él es el rey soberano, Él pone reyes y gobernantes en la tierra. Y le dice a los creyentes Pablo: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. ¿Ha entendido el evangelio? Entienda que Dios es soberano, que Dios es su Señor, que Él lo ha comprado a usted para que usted obedezca, y Él ha puesto sobre usted gobernantes y presidentes que le ponen a usted impuestos que usted tiene que pagar. Aplique esa verdad y pague al gobierno lo que le debe. Él ha puesto personas mayores que usted para que usted las respete. Respételos. Aplique la verdad bíblica en sus vidas.
El Señor mismo durante su ministerio esperó que todos aquellos que decían ser el pueblo de Dios aplicaran su palabra. Un día, estando con los fariseos, en Juan 5 les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El pecado de los fariseos era precisamente no aplicar la palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual ellos conocían perfectamente bien, la cual ellos habían memorizado en grandes porciones. Les decía a ellos que ellos debían ir a Cristo en arrepentimiento para poder obtener vida eterna. Pero ellos no la aplicaron como la Biblia lo decía, y se rehusaron a ir a Cristo para tener vida eterna. El pecado de los fariseos fue no aplicar la palabra del Señor. Y Jesús les dice: ustedes creen que han estudiado mucho la Biblia, que la han memorizado tanto, pero han fallado en su aplicación. Y han fallado para su propia condenación. Para el creyente es todo lo contrario en su vida cristiana. Una vez que ha entendido lo que Dios quiere decir en su palabra, el creyente se dispone a aplicarla, a obedecerla. Juan Calvino escribió lo siguiente: debemos observar que el conocimiento de Dios que estamos invitados a cultivar no es aquel que, descansando satisfecho con especulaciones vacías, solo revolotea en el cerebro, sino un conocimiento que se probará sustancial y fructífero cuando es debidamente percibido y está enraizado en el corazón. Es decir, el conocimiento de la Biblia no cuenta, no tiene ningún efecto si solamente está revoloteando en la cabeza. El conocimiento bíblico verdadero de Dios es aquel que está en la mente, pero obra en nuestros miembros para aplicar y dar fruto. Otro autor decía: no se trata de cuántas veces hemos pasado por la Biblia en un año, sino de cuántas veces ha pasado la Biblia por nosotros. No se trata de que usted lea 7 veces la Biblia en un año. Se trata de cuántas veces toda la verdad que usted ha leído ha pasado por usted y ha dado fruto en su vida. Porque eso era lo que pasaba con los fariseos. Ellos se sabían grandísimas porciones de la Biblia, del Antiguo Testamento, y no aplicaron la Biblia como debían. El creyente hace todo lo contrario. Santiago lo escribió: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores, apliquen la palabra de Dios, no solo la escuchen, aplíquenla en sus vidas. Usted puede decir conocer mucho la Biblia, pero hasta que usted no la obedezca y no la aplique, usted no está haciendo lo que Dios quiere que haga. Un pastor en Inglaterra llamado Martin Lloyd Jones escribió lo siguiente: es una buena cosa ser un estudiante de la palabra, pero solo con el fin de ser uno que practica y experimenta la palabra. Hay que ser un estudiante de la Biblia, pero para practicarla, para aplicarla en nuestras vidas. De nuevo, uno de los pecados de Israel. Dios le dijo a Israel por medio del profeta Ezequiel: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes bien, hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Israel te escuchará, Ezequiel, como mi profeta, como aquel que habla mi palabra, pero no van a poner por obra mis palabras, no la van a aplicar.
Todo el punto es este, hermanos. Dios restaura espiritualmente a su pueblo por medio de su palabra. Pero como su pueblo estamos llamados a aplicar la Escritura, a aplicar su palabra. Es así como somos santificados, poniendo en práctica la palabra de Dios. Estudiar la Biblia sin aplicarla es como estar sentado en un bote y remar a lo loco. Estudiar la Biblia es como aquel que se sienta en un bote porque sabe a dónde va. Usted la estudia y la aplica porque usted tiene un destino muy claro. Crecer en el conocimiento de la palabra sin su aplicación a lo único que conduce es al endurecimiento. Usted escucha la palabra, escucha a Dios diciéndole lo que tiene que hacer, y cuando usted no aplica esa palabra, lo único que está haciendo es endureciendo su corazón. Cuando Dios habla, el pueblo tiene que obedecer y aplicar lo que Él dice. Entonces, si queremos ser edificados espiritualmente, no solo debemos escuchar su palabra predicada, no solo debemos leer su palabra, no solo debemos recibirla como lo que es, pero también debemos aplicarla. Ahora, segundo punto, ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo? Si Dios quiere esto, Dios quiere que nosotros escuchemos su palabra, que la leamos, que la entendamos. Y si sabemos que Dios quiere que la apliquemos, entonces ¿cómo luce esto? Bueno, como lo hizo el pueblo de Judá en Nehemías capítulo 8. El pueblo ha escuchado la palabra que Dios ha hablado por medio de Esdras. Esa palabra les fue traducida. Recuerden que ellos probablemente no hablaban muy bien hebreo, hablaban arameo. Les fue explicada por los levitas para que entendieran exactamente lo que Dios había querido decirles. Y habiéndola recibido, se dispone a aplicar la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Primero, adoraron a Dios. Eso es lo primero que debemos hacer cuando estamos aplicando la palabra: adorar a Dios. Noten lo que sucede en el versículo 6. Esdras termina de predicar, bendice a Jehová, el Dios grande, y todo el pueblo, ¿qué hace? Dice: amén, amén, así sea. Esta bendición que has dicho sobre el Señor, así sea. Y se humillan y adoran a Dios, puestos sus rostros en tierra, inclinados. Ellos no solo recibieron esa palabra en adoración, como vimos la semana pasada, sino que esa misma palabra los lleva a ellos a adorar a Dios. El pueblo aplicó lo que habían escuchado y adoraron a Dios. Ahora, no sabemos exactamente qué porción del Antiguo Testamento fue la que Esdras le leyó a los judíos. Probablemente es el Pentateuco o alguna porción del Pentateuco. Estoy investigando y una persona se puede leer el Antiguo Testamento en 72 horas. Quise hacer ahí un cálculo y leer todo el Pentateuco tomará como unas 10 o 12 horas. Pero probablemente Esdras leyó una porción bastante importante del Pentateuco. Pero realmente no sabemos qué fue lo que leyeron exactamente. Lo que sí sabemos es que la porción del texto fue el Pentateuco, porque al final se nos dice que hablan y descubren este pasaje en Levítico 23, con el pasaje que describe las fiestas solemnes, la fiesta de los tabernáculos. Pero piensen, si leyeron una porción del Antiguo Testamento, del Pentateuco, ¿qué pudieron haber escuchado de Dios que los llevó a adorar a Dios? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
El Dios de esta Biblia es el Dios creador, el Dios todopoderoso. Entiendan eso. Génesis 3:15. Después de haber escuchado de la traición contra Dios de Adán y Eva, escuchan que Dios pronunció el primer evangelio, el evangelio a la serpiente. Y le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este Dios no solo es el creador del universo, no solo es nuestro creador, sino que es un Dios misericordioso y lleno de gracia, que en lugar de matar a Adán y a Eva por su pecado en su contra, les promete que Él va a poner y va a enviar a alguien, un varón, que saldrá de la mujer, que matará y destruirá todo lo que la serpiente hizo, pero Él será herido en el calcañar, en lugar de Adán y Eva. No solo es nuestro creador todopoderoso, sino que Él es bueno y misericordioso. En el libro de Éxodo pudieron haber escuchado el cántico de Moisés, cuando le cantó a Dios diciendo: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mis padres, y lo enalteceré. Luego pudieron haber escuchado la lectura de Éxodo capítulo 20 y la ley de Dios. Este Dios no es solo mi creador, no es solo un Dios bondadoso y misericordioso, no es solo es digno de toda alabanza, sino que Él también es el amo del universo, y Él dice lo que sus criaturas deben hacer. Pudieron haber escuchado en Números 28 cómo Dios había dicho a su pueblo todas las ofrendas que debían traerle a Él, porque Él era digno de que le trajeran ofrendas. Y en Levítico 23 escucharon sobre todas las fiestas solemnes que el pueblo debía darle o celebrarle a Dios. Y habiendo escuchado todas esas verdades acerca de Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Adorar. Ellos entendieron la dignidad de su Dios. Entendieron lo que ellos debían hacer como el pueblo de Dios, y era adorarle. ¿Y qué hicieron? Aplicaron la palabra y adoraron al Señor. Y lo mismo debe suceder con nosotros. Si queremos aplicar correctamente la Escritura, lo primero que debemos hacer es adorar al Señor. Es por medio de la Biblia que somos enseñados acerca de la grandeza de Dios, de su majestad, de su santidad, de su justicia, de su gracia, de su misericordia. Es por medio de la Biblia que somos enseñados de quiénes somos nosotros, de lo que ha hecho Dios por su pueblo, de lo que ha hecho Dios en Cristo Jesús, de lo que ha hecho Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer la iglesia de Dios? Adorar. El apóstol Pablo, después de predicar el evangelio, después de estar escribiendo palabra tras palabra a la iglesia en Roma, exponiéndoles el evangelio, llega al final del capítulo 11 y lo único que puede hacer es una doxología: adorar al Señor. Y él dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea toda la gloria por los siglos. Amén. Pablo aplicó la palabra que él estaba predicando a una iglesia en Roma, y adoró al Señor. Aplicar correctamente lo que aprendemos en la Biblia acerca de Dios nos tiene que llevar a nosotros a parar y adorar al Señor. Eso es aplicar la palabra.
a entregar, como dijo Pablo a los creyentes en Roma, nuestro cuerpo, nuestro ser en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahora, ¿qué más hicieron? ¿Cómo aplicaron además la palabra de Dios? Ellos se arrepintieron. Nota los versículos 9 al 11. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. No puede leer uno un pasaje así y no preguntarse por qué lloraban. Uno llora de gozo a veces. Lloraban de gozo, ¿no? El texto es muy claro que ellos estaban llorando porque estaban tristes. Y debido a lo que ocurre en el capítulo 9, estoy completamente seguro de que estos hombres estaban tristes cuando les fue mostrado lo que ellos y sus padres le habían hecho a Dios. Dios los había rescatado a ellos de la tierra de Egipto, los había hecho su pueblo, no por ser ellos el pueblo más grande ni el más poderoso, sino siendo el pueblo más insignificante. Y Dios decidió amarlos y hacerlos su pueblo. Dios los había rescatado. ¿Y qué fue lo que Israel hizo? Desechar a Dios, menospreciarlo, despreciarlo. En lugar de haber vivido para Dios, vivieron para sí mismos. Y en Éxodo 34, por ejemplo, quizás lo leyeron con Esdras. Dios le había dicho hacia su pueblo, versículo 11: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Yo los voy a echar, no usted, yo se los voy a echar de la tierra donde los voy a llevar. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. ¿Y qué había hecho Israel? En Nehemías vemos que esto fue precisamente lo que hacía Israel. Ellos habían hecho alianzas con los pueblos paganos. Habían tomado de sus hijas para sus hijos. Y se habían ido tras dioses falsos. Y por eso fue que Dios los castigó y los envió al exilio. Ellos habían aprendido por la exposición de la palabra que Esdras les predicó, que ellos estaban bajo el reino de Artajerjes y no en la tierra prometida que Dios les había dado, por su pecado, por su rebeldía. Y Dios les había dicho: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos. Eso fue lo que hizo Israel.
Eso fue lo que ellos habían escuchado de la predicación de Esdras. Ellos fue lo que vieron en sus propias vidas. Y conforme Esdras iba leyendo la palabra y los levitas iban explicando lo que Dios les estaba diciendo a ellos, ellos comprendieron la santidad de Dios, comprendieron su gran pecaminosidad. Y lo único que pudieron hacer fue llorar de arrepentimiento. Y más adelante vemos que ese arrepentimiento es verdadero. Porque Pablo dice que el arrepentimiento, la tristeza de este mundo lleva a la muerte. Pero el arrepentimiento que es según Dios es para salvación. Y el arrepentimiento que es de Dios es una conversión. Esa es la palabra verdadera. Usted va por un mal camino y de pronto se convierte de ese camino y se vuelve a los caminos del Señor. Y esa conversión es un milagro de Dios. Es lo que Dios está haciendo aquí en su pueblo. Convertirlos a Él. Y vemos que es un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos, estando en malos caminos, después se vuelven a obedecer al Señor. Y eso lo vamos a ver al final. Lo que Dios busca con su palabra al confrontarnos es nuestro arrepentimiento. Y por eso cuando lo escuchamos predicada debemos decir: ¿cómo me llega esto a mí? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo de mi vida? Y el Espíritu Santo, si usted es un verdadero creyente, el Espíritu Santo lo ilumina su pecado y le dice: usted está fallando así al Señor, arrepiéntase. Y si usted está aplicando la palabra de Dios, usted va a Dios en arrepentimiento, porque ve lo que Dios le está diciendo por su palabra y usted la ha recibido como la palabra de Dios, y lo único que le queda hacer es aplicarla, arrepintiéndose. Fue lo que Pablo le escribió a los tesalonicenses, que ocurrió en medio de ellos. Cuando ellos, dice, se convirtieron de los ídolos a Dios cuando escucharon la palabra de Pablo. Entonces, si queremos aplicar nosotros la Biblia correctamente, debemos arrepentirnos. Ese es el pecado de tal hermano, ese es el pecado de tal persona. ¿No querrá Dios decirle a usted algo hoy de su pecado? Por eso es tan importante cuando venimos el domingo, venir preparados espiritualmente, habiendo orado para recibir correctamente la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos muestre esos pecados que están escondidos en ese perverso corazón nuestro, para arrepentirnos y ser edificados espiritualmente por Dios. Tercero, ellos se gozaron. Se gozaron. Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hay algo sumamente importante en este versículo. Dios no desea que su pueblo viva toda su vida consumida por el dolor, por la tristeza, por la amargura. ¿Es necesario el arrepentimiento? Sí. ¿Es necesario el dolor? Es necesaria la tristeza, pero el dolor no debe predominar en la vida de un creyente. Lo que debe predominar en la vida del creyente es el gozo. Cuando los judíos escuchan la ley, ellos se compungieron, se arrepintieron, se dolieron, lloraron, se entristecieron, porque se dieron cuenta de cuánto habían pecado contra este Dios santo. Pero el gobernador, Nehemías y Esdras y los levitas tienen que ir al pueblo y decirles: dejen de llorar, no se entristezcan, este es un día santo para Dios. Ahora ven qué es lo que hace que el pueblo vuelva en sí.
Versículo 10, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cierto? Ustedes han pecado gravemente contra un Dios santo. Ustedes merecen ser muertos, ser condenados por este Dios santo. Pero el gozo de Jehová, que es la salvación, ha llegado a ustedes y esa es su fuerza. Gócense en eso. Gócense en la salvación que Jehová ha provisto para su pueblo. Que no haya más tristeza, gócense. Y al escuchar las palabras de Nehemías, el pueblo dice, se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar poquito y a gozar de grande alegría. Ellos entendieron el Evangelio, entendieron las buenas noticias que Dios los había rescatado de Egipto y tenía un propósito para ellos. Se arrepintieron, pero después se fijaron sus ojos en Dios y se gozaron. Y lo mismo debe suceder con nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios. No se trata de que nos consuma el dolor, de que nos consuma la tristeza por nuestros pecados, sino de que ese arrepentimiento vuelva nuestros ojos al cielo, a nuestro Dios, a donde está nuestro Señor Jesucristo, y nos gocemos de su salvación. Hay creyentes que pasan sus vidas sufriendo en dolor, en tristeza. No hay gozo en sus vidas porque no aplican la Biblia correctamente. Lo único que sienten es: Dios me está condenando y me está condenando con este pecado y me está condenando. Arrepiéntase de ese pecado y después se goza en el Señor. Pero Dios no quiere que usted viva toda su vida con dolor y tristeza. Dios quiere que usted se goce en Él, en su salvación. El salmista escribió lo siguiente: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. A los romanos Pablo le dijo: porque el reino de Dios, ese reino donde está el poder salvífico de Dios, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. A los corintios Pablo le dijo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Estaba triste Pablo siempre, toda su vida, azotado. No, él se gozaba hasta en sus debilidades. A los tesalonicenses Pablo también les dice que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo? ¿Con tristeza? ¿Con dolor? No, con gozo. Y después en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les ordena: estad siempre gozosos. Eso nos ordena Dios. Así es como debe vivir el cristiano. Dios nos confronta con su palabra. Él quiere que nos arrepintamos. Él nos está mostrando la maldad que hay en nuestro corazón, y Él quiere que nos convirtamos y que nos arrepintamos de nuestras maldades y nuestras abominaciones. Pero después de eso, Él quiere que volvamos nuestros ojos al Señor Jesucristo y nos gocemos en Él, en su salvación, y vivamos nuestra vida llena de gozo. Eso es aplicar la Biblia correctamente a nuestras vidas. No debemos vivir vidas derrotadas. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo derrotó a Satanás y a la muerte. ¿Qué más le vamos a temer? Vivamos con gozo, como Jeremías. Jeremías dijo esto: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo. Por gozo. Cuarto, ¿cómo aplicaron aún más la palabra del Señor? Tuvieron un mayor deseo por la palabra de Dios.
Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. El pueblo se había dado cuenta por la palabra de Dios que habían escuchado de Esdras, que el gran pecado de Israel había sido no escuchar a Dios, que ellos estaban donde estaban por su desprecio a la palabra de Dios, por haber tapado sus oídos para no oír. Una y otra vez encontramos en el Pentateuco a Dios diciéndole a su pueblo: oíd ahora estas palabras, guarda y escucha todas estas palabras. Y el pueblo ahora, por medio de la predicación, entiende que su mayor necesidad para ser edificados espiritualmente es la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Queremos más. Al otro día van a Esdras: explíquenos más. Y Esdras, entendiendo también lo importante que era, Esdras después lee el libro de la Biblia, el libro de la ley, todos los días. El pueblo entendió: mi mayor necesidad espiritual es escuchar la palabra de Dios. Por eso mi pueblo se desvió en la antigüedad. Yo necesito escuchar a Dios hablar por medio de su palabra. Y por eso fueron a Esdras una y otra vez a escuchar la palabra de Dios. Y lo mismo debe suceder con nosotros como cristianos. Debemos reconocer que nuestra mayor necesidad es escuchar la voz de Dios en su palabra. Nuestra mayor necesidad es que nuestro entendimiento sea renovado. Nuestra mayor necesidad es que nuestra vida sea transformada. Y lo único que puede hacer eso es la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16, 17, la Biblia es lo único que necesitamos. ¿Para qué? Para ser instruidos, enseñados, redarguidos, corregidos, perfectos. Pero ¿cuántos de nosotros dejamos de venir a escuchar la palabra? ¿Cuántos de nosotros pasamos semanas sin leer la Biblia? ¿Es usted perfecto? ¿Conoce usted todo lo que Dios ha dicho a su pueblo? No necesita usted corrección. No necesita usted ser instruido en justicia. Si eso es usted, entonces no tiene necesidad de venir aquí. Pero ningún creyente en esta vida va a lograr esa perfección. Y para todo creyente es necesaria escuchar la palabra, estar expuesto a la predicación de la palabra, a la Biblia, todos los días de su vida. Y si estamos entendiendo correctamente la Escritura, debemos aplicarla así, exponiéndonos más y más y más a la palabra de Dios, continuamente. Si un cristiano escucha la palabra, si un cristiano lee la Biblia y eso no lo lleva a desear más la exposición a la palabra, entonces hay un problema. Hay un problema muy serio. La Biblia nos lleva a la Biblia. La exposición de la Escritura nos lleva a exponernos aún más a la Escritura. La Biblia, hermanos, nos llama a ser conformados a la imagen de Jesucristo. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo es que Dios obra eso en nosotros? Por medio de este instrumento, su palabra.
¿Cómo es que Cristo se va a presentar a su iglesia? Gloriosa, sin mancha, sin arruga. ¿Y cómo dice Él en Efesios 5 que lo va a hacer? Por el lavamiento de su palabra. Estamos llamados a despojarnos del viejo hombre. ¿Cómo hace eso el cristiano? Estamos llamados a vestirnos del nuevo hombre. ¿Cómo hace eso el cristiano si no es por medio de la Biblia? Eso fue lo que dijo el Señor que iba a hacer en su pueblo. Escuchen, por medio del profeta Amós. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Eso es lo que Él va a hacer en su pueblo, que tengan hambre y sed de su palabra. Si usted aplica correctamente la Escritura, entonces a esto es lo que lo va a llevar. A un deseo ardiente de exponerse aún más a la palabra del Señor. Para mí, estoy hablando de manera personal. Es muy triste ver lo que sucede, por ejemplo, con las reuniones de las mujeres. El Señor, hermanos, nos ha concedido un día al mes para que las hermanas puedan reunirse todas, para que sean instruidas por ancianas en la iglesia, para que sean formadas, instruidas, enseñadas, corregidas, exhortadas por medio de la palabra. Y eso es un privilegio que el Señor nos da. Hay países en donde es imposible reunirse un domingo, mucho menos otro día de la semana. Y el Señor le ha concedido esto a esta iglesia. Y no es posible que solo vengan 8 mujeres o 15. Y a otras actividades vienen 50. No estamos aplicando bien la Biblia. Y eso también va para los hombres. Porque parte de la culpa pueden ser los esposos que no permiten que sus esposas tengan tiempo para venir. Nosotros tampoco estamos aplicando bien la palabra del Señor. Debemos ver la importancia, si estimamos la vida espiritual de nuestras esposas, de que ellas tengan tiempo para exponerse aún más a la palabra del Señor, a ser enseñadas, a ser nuestra ayuda idónea. Pero debemos ver la importancia. Cada vez que tengamos la oportunidad de exponernos a la palabra, eso es lo que el creyente quiere. Anhela, porque Él sabe que eso es lo que el Señor está usando para santificarnos, su palabra. Es que esta iglesia aproveche todo lo que el Señor le da para exponernos a su palabra. 5. Aplicaron su palabra con obediencia. Con obediencia. Versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Cuando leyeron la Biblia, ellos encontraron el pasaje en Levítico 23. Y en ese texto Dios le ordena a Israel a celebrarle 3 fiestas solemnes en el mes séptimo. Este mes donde está Israel aquí en el capítulo 8. La fiesta de las trompetas, la fiesta o el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y Levítico 23, empezando en el versículo 39, dice así:
Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Ahora, noten lo que sucede cuando el pueblo escucha esa palabra. ¿Qué hacen? En versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Cuando ellos escuchan lo que Dios le había ordenado a su pueblo siglos antes, ellos aplican la palabra en obediencia. Y eso es lo que hacen. Estamos en el mes séptimo, estamos en el día 15, esto es lo que tenemos que hacer. Y así hicieron. Cuando Saúl desobedeció a Dios, el profeta Samuel fue a él y le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El Señor Jesús dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y esa palabra en el original es: y la obedecen y la ponen en práctica. Bienaventurados, benditos, alegres, todos los que escuchan la voz de Dios y la ponen en práctica. El creyente, cuando escucha la palabra de Dios, habiendo sido el receptor por el nuevo pacto que Dios promulgó hace siglos a favor de su pueblo en la eternidad, para decirlo de una mejor manera, por ese nuevo pacto Dios nos ha dado un nuevo corazón, ha cambiado nuestro corazón de piedra en ese nuevo corazón de carne, ha escrito su ley, nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Que guardemos y pongamos en práctica esa ley, para que le obedezcamos. Y eso es lo que hace y busca todo creyente que aplica correctamente la palabra de Dios. Y sexto, ya para finalizar, cómo aplicaron la palabra de Dios, ellos evangelizaron. Ahora, para poder entender lo que quiero decir, debemos entender el propósito de esta fiesta. De nuevo en Levítico 23, versículos 42 y 43, Dios le había dicho esto a Israel: en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Este es el propósito: para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Firma: yo Jehová vuestro Dios. Evangelizar quiere decir proclamar el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Lo que Dios quería con esta fiesta era para que sirviera al pueblo de Israel para proclamar las buenas noticias de lo que Dios había hecho por ellos en Egipto a sus descendientes. Cada año debían celebrar esta fiesta y sus hijos dijeron: papá, pero ¿por qué estamos viviendo aquí? Tenemos una casita muy bonita. Venga, hijo, le voy a contar la historia de mi pueblo y lo que Dios hizo por nosotros. Por 430 años estuvo Israel bajo la opresión de Egipto, nuestro peor enemigo. Y Dios, por gracia, no porque nosotros hubiéramos hecho nada bueno, sino por pura gracia, nos escogió como su pueblo y decidió sacarnos
y librarnos y redimirnos de nuestro peor enemigo y llevarnos a una tierra que nosotros nunca plantamos. Y Él dijo que iba a echar a todos los habitantes de esa tierra y nos la iba a dar a nosotros. Y por años pasamos en el desierto así. Pero esto nos recuerda, hijo mío, lo que Dios hizo por nosotros aquel día. En Nehemías 8 es esto lo que está ocurriendo. El pueblo hace enramadas. Recuerden que el pueblo tiene relaciones con paganos, relaciones comerciales, relaciones hasta familiares con algunos paganos. Algunos habían dado sus hijos para casarse con paganas. ¿Qué iban a pensar los paganos cuando llegaran a Jerusalén a comerciar? ¿Qué están haciendo estos? Tienen sus casas, pero están viviendo debajo de ramas. Y eso le iba a proveer a Israel para contarle a esos paganos lo que Dios había hecho por ellos hace mucho tiempo. Como Dios con poder los sacó de Egipto. Y eso fue justo lo que ellos hicieron. Ellos aplicaron la palabra de Dios y evangelizaron por medio de la celebración de esta fiesta. Y con mucho mayor urgencia, hermanos, nosotros, los creyentes, debemos aplicar la palabra de Dios evangelizando. Porque Dios, hermanos, no nos rescató de un enemigo terrenal, de un enemigo físico. Dios nos redimió de nuestro peor enemigo, aquel enemigo que nos tenía apartados de Dios, aquel enemigo que nos iba a llevar a nosotros al infierno, a experimentar la ira de Dios por la eternidad, el pecado. Y Dios nos redimió de ese terrible enemigo. Y no lo hizo con un mediador que era un hombre, como Moisés. Lo hizo con el perfecto mediador, que es su Hijo Jesucristo. Y no lo hizo sacrificando primogénitos humanos, sino que lo hizo sacrificando a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Y no los llevó a una tierra aquí en nuestro planeta, sino que nos va a llevar a una tierra perfecta, celestial, la Jerusalén celestial, donde moraremos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Y si no estamos aplicando la palabra de Dios correctamente, no vamos a evangelizar. Pero aplicar la palabra de Dios, cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, nos debe llevar a nosotros a proclamar el Evangelio a todos los hombres. Porque todos los hombres están bajo pecado. Y si no escuchan el Evangelio, y si Dios no hace una obra en sus corazones, van a ir al infierno. Con urgencia debemos aplicar la Biblia así, con urgencia. Pablo dijo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. Dios no le va a dar un premio por evangelizar. Él se lo ha ordenado a usted, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Esto debe ser una carga para todos y cada uno de nosotros. Ay de mí si no anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya para terminar, lo que debemos ver nosotros es que todos y cada uno de nosotros fallamos en esto, hermanos. Ninguno de nosotros aplica bien la Biblia. Todos fallamos. Y eso es un gran pecado, porque Dios nos dice que debemos aplicar su palabra. Sin embargo, debemos alabar a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí aplicó la palabra de Dios perfectamente.
Él dijo en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Juan 14:31 Él dijo, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y cuando estaba en Getsemaní, a tan solo unas pocas horas de experimentar el peor tormento imaginable, Él estaba en oración a Dios y le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo fue el único que aplicó perfectamente, como Dios lo exigía, la palabra de Dios. Pero gloria a Dios, porque eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Porque somos injustos, para vestirnos de su perfecta justicia, para darnos perdón, para reconciliarnos con el Padre, para que ahora ya no seamos extraños, sino hijos. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos a adorar a Dios? Por Jesucristo. ¿Por qué vamos a arrepentirnos? Por Jesucristo. ¿Por qué vamos a gozarnos? Por Jesucristo. ¿Por qué vamos a obedecer a Dios? Por Jesucristo. ¿Por qué vamos a evangelizar? Porque Jesucristo es digno de toda alabanza y gloria de los hombres. Y cuando ellos escuchen el evangelio proclamado, va a haber gloria para Él. Por Jesucristo hacemos todas las cosas. Por Él vivimos, para Él vivimos. Por Él aplicamos la palabra de Dios. Que esto sea una realidad para todos nosotros. Que apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Sobre todas las cosas, cuando somos confrontados con nuestra debilidad, con nuestra incapacidad, tú, Señor, nos muestras aquel que fue perfecto, a tu Hijo Jesucristo. Para que viviendo para Él, Señor, deseemos aplicar la palabra como tú nos la ordenas. Pero vemos al cielo y vemos que ahí está nuestra esperanza. Y te damos gracias y te glorificamos por eso. Por la gran salvación que nos has regalado. Porque Jesucristo no está en la tumba, Él está resucitado y está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros. Y te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones para que apliquemos la palabra como tú lo deseas. Para que tú nos edifiques, nos santifiques por medio de tu palabra. Para que seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y si hay personas aquí, Señor, que no te conocen, te pido que tú hagas una obra en sus corazones, habiendo escuchado tu evangelio, y que tú los traigas a los pies de nuestro gran Salvador y les concedas arrepentimiento y fe para salvación y vida eterna. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos.